hemos tenido que readecuar un poco el programa para aprovechar la presencia del presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso. Inicialmente estaba previsto que yo empezara la presentación, pero creo que es útil haberlo escuchado para después discutir. Creo que aporta al intercambio que quisiéramos tener con ustedes hacia el final de esta reunión. Lo que yo voy a presentar muy resumidamente es el resultado de un trabajo que hemos hecho desde el 2010 con el apoyo de Oxfam, con la finalidad de hacer un seguimiento a las políticas públicas orientadas a la pequeña agricultura en nuestro país y en paralelo mirar también el presupuesto. ¿Qué políticas, qué presupuesto hay para la pequeña agricultura en nuestro país? Yo diría que, digamos, para lanzar una primera idea que se desprende de esta revisión que hemos hecho, es que si uno mira del 2004 en adelante, está la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural aprobada en 2004, que me parece un buen documento. Fue una propuesta trabajada de manera muy, digamos, participativa, consensual, y que después por los siguientes gobiernos ha tenido cierta continuidad, variaciones, en fin, pero lo primero que uno constata es que hay una escasa implementación de esta política, de estas estrategias, objetivos que están planteados en esta política. Esa es una constante, documentos que cuales buena parte puede estar de acuerdo, pero lo que falla es su implementación. ¿Por qué ocurre ello? Esa es una pregunta que creo merece revisarse, merece discutirse para entender lo que pasa en nuestro país. Entonces, como decimos aquí, durante el gobierno de Toledo, con el de Alan García, habiendo esta estrategia interesante, digamos, su grado de implementación es escaso desde nuestro punto de vista. En el gobierno de García es claro que el presidente García levantó esta tesis del síndrome del perro del hortelano, y con esta idea, con esta tesis, digamos, en mano, alentó fuertemente las inversiones extractivas en territorios de comunidades, generando bastante conflictividad que nosotros ya conocemos de sus resultados. Yo diría que el periodo de García fue el más, tal vez, agresivo para la agricultura, para la pequeña agricultura de la sierra y la selva de nuestro país. Con ello, no quiero decir que no se haya hecho nada, porque las instituciones, digamos, andando con cierta inercia hacen, pero lo que caracteriza a ese periodo es este enfoque, de que en la sierra, en la selva, predominan, existen pequeña agricultura, minifundio, que es improductivo, digamos, que solo lleva a la pobreza, y que por tanto esas tierras, ¿no es cierto?, deberían ser aprovechadas por la inversión, por la gran inversión, para llevar la modernidad de los territorios. Ese era el discurso que maderó el gobierno de Alan García, y eso es lo que queda más claramente como percepción. Durante este gobierno es que se dio, en cierta manera, hay una continuidad, digamos, en algunos aspectos, o en aspectos importantes de la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural. Se traza esta estrategia nacional llamada Crecer, y al interior, Crecer Productivo, vinculado a ello se promulga la ley 997 para, digamos, hacer una reestructuración del Ministerio de Agricultura, y entre otras medidas se crea el programa agrorural, fusionando varios proyectos y programas existentes, entre ellos Pronamach, Prosamed, Proabonos, etc. Pero mirando todo el transcurso que ha tenido agrorural, y esto no lo digo solamente yo, varios analistas, digamos, especialistas del sector coinciden en que
este programa no tuvo en realidad gran trascendencia en estos años, porque no solo porque tuvo menos presupuesto, poco presupuesto, como vamos a ver luego, un presupuesto decreciente, sino porque esa fusión institucional, esa fusión de varios programas y proyectos en la práctica nunca funcionó. Sierra Exportadora, a pesar de los, digamos, pequeños éxitos que pueden mostrar en el tiempo, tampoco ha tenido, creo yo, una mayor trascendencia. Entonces, digamos, el gobierno de Humala llega al poder luego de 20 o más años de nacida de un enfoque económico en el manejo de las políticas económicas en nuestro país, y en el sector agrario eso se traduce en, creo que no es exagerado decir, en el abandono de la pequeña agricultura de la sierra y la selva, y es la agricultura agroexportadora la que se prioriza y ocupa el primer orden en las prioridades, con resultados importantes. Yo creo que nadie puede desconocer el gran desarrollo agroexportador que se ha producido en la costa del país, y eso me parece bien, eso debe continuar. Lo que es criticable es que en paralelo, junto con ello, se haya abandonado prácticamente a la pequeña agricultura del resto del país, ubicada principalmente en la sierra y en la selva del país. Entonces, cuando llega el gobierno de Ollanta Humala, ustedes recordarán, el ministro Lerner, en su discurso, lanza este anuncio del reencuentro histórico con el Perú rural, que generó bastante expectativa al inicio, porque era un anuncio políticamente potente e interesante, importante. Sin embargo, como todos sabemos, este gabinete cae rápidamente y, digamos, en pocos meses ese interesante anuncio fue dejado de lado prácticamente. Nunca se ha vuelto a hablar de ese reencuentro histórico con el Perú rural. En abril del 2012 se publica el Plan Estratégico Sectorial multisectorial del Ministerio de Agricultura 2012-2016. Allí, entre los 4 pilares que define este plan, hay uno referido a la inclusión, que está referida, digamos, se focaliza su trabajo con los pequeños productores, vinculado a la lucha contra la pobreza, con fortalecimiento de capacidades productivas, capacidad de gestión, organización, es decir, asociatividad, lo que está bien, digamos, en la intención. Sin embargo, como ustedes recordarán, hasta finales del año 2012 hubo mucha inestabilidad política en este sector. En un año se sucedieron rápidamente 3 ministros, y eso, no queda duda, lleva a que en el desempeño del sector se instale la inercia, es decir, la inercia es la que mande por cambios tan seguidos digamos, en la conducción del sector. Desde nuestro punto de vista, por lo que hemos realizado con el gobierno actual, Agrorural no ha cambiado, digamos, su poca trascendencia en la promoción del desarrollo agrario y rural es patente. Si miramos su presupuesto, este ha pasado de 300 millones que era en 2009 a 158 en 2012, y en 2013 seguramente algo ha aumentado. Pero esa tendencia es clara, digamos, de la importancia que Agrorural ha tenido en el presupuesto. Hay este programa de compensación para la competitividad Agroideas del Ministerio de Agricultura, al cual el congresista ha hecho referencia, creada a propósito del TLC, pero
digamos, cuando uno mira su ejecución presupuestal y los proyectos que ha sacado adelante, hay cosas interesantes, sin embargo, su alcance es muy pequeño, su cobertura es modesta. Algo similar se puede decir de Agrobanco, y finalmente está este fondo de riego con 1.000 millones de soles que el gobierno, digamos, levanta como una decisión importante. Sin duda lo es, sin embargo, hay algo que nosotros nos preguntamos: ¿qué ha hecho que se cree este fondo? Mi percepción, puede estar equivocado, podemos intercambiar, es que esta decisión no es resultado de un convencimiento político de que hay que promover la pequeña agricultura en nuestro país, no es el resultado, digamos, de un programa más o menos pensado en el sector, sino más bien yo lo leo como resultado, digamos, del debate político que surgió a raíz de la crisis de Conga. Conga ha puesto en el debate, ¿no es cierto?, la disputa por el agua entre minería y agricultura. Y creo yo, desde el gobierno, para demostrar que minería y agricultura sí pueden ir juntos, de que lo que hay que hacer es invertir en riego, entonces se lanza un programa de este tipo. Con ello no quiero decir que todo esto va a orientarse a ese fin, pero, digamos, creo que esta decisión fue un reflejo político, una reacción política del gobierno para frente a este hecho. Porque cuando uno mira ahora, digamos, he entrado a la página en las últimas semanas del Ministerio y en realidad encuentra muy poca información respecto de la filosofía, cuáles son las estrategias, cómo se inscribe mi riesgo de una estrategia de desarrollo. Eso no lo encuentra. Hay más información en el Ministerio de Energía, Economía y Finanzas. He buscado los proyectos que están en el Ministerio de Agricultura, solo encuentra las convocatorias a concursos públicos para la ejecución de los primeros proyectos. No hay información sobre cuáles son esos proyectos y mucho menos de a qué estrategias responde. El Ministerio de Economía ofrece un poco más de información al respecto, y eso creo que de alguna manera revela lo que estoy señalando. Y finalmente está este asunto de, digamos, en el marco de la denominación de 2013 como año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, se lanzaron estas iniciativas de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con el objetivo de evaluar la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria de 2004-2014 para actualizarla en 2021. En paralelo, el Congreso está discutiendo el proyecto de ley de seguridad alimentaria. No sé cuánta vinculación hay entre ambas cosas. El asunto, la pregunta de fondo que sale esto es esta iniciativa, es esta comisión multisectorial y la revisión de la estrategia, la actualización de la estrategia que están haciendo, ¿qué trascendencia, qué importancia va a tener en términos de aporte, de cambio, digamos, en el sentido de la política para priorizar, para dar más fuerza a este importante tema de la seguridad alimentaria que está íntimamente vinculada a la pequeña agricultura, ¿no es cierto? Y finalmente, para no quedarnos con el presupuesto solamente, digamos, agropecuario, hemos echado una mirada a las políticas y sobre todo las inversiones en lo que hemos llamado servicios básicos: agua y saneamiento, electrificación rural, vías rurales, telecomunicaciones. Y allí sí uno desde hace 10 años por lo menos encuentra inversión sostenida y creciente. Ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta, y de alguna manera el estudio súper interesante que ha publicado Richard Webb lo pone en evidencia. Es decir, estas inversiones más el crecimiento económico de los
10 últimos años están generando cambios importantes en el medio rural que debemos entender para, digamos, la actualización, el diseño de las políticas, pero volveré a esto al final. Entonces, hecha esta revisión, les voy a presentar algunos de los resultados de qué hay en términos de presupuesto vinculada a estas políticas. Pero lo primero que aparece claro es que no hay mucha, o mejor dicho, hay poca vinculación entre políticas y presupuesto. Como van a ver, ha habido un incremento presupuestal, pero que no responde a las políticas, sino más bien es algo, no sé cómo decirlo, algo inercial, porque el aumento que ha habido en el presupuesto para la pequeña agricultura, especialmente de las inversiones, está asociado, está vinculado al crecimiento de los recursos que los gobiernos nacionales han recibido por efecto del canon minero especialmente. Entonces no es que responda a una política. Entonces, antes de presentar los datos sobre el presupuesto y su evolución, una nota metodológica para señalar: cuando nosotros hablamos del presupuesto para la pequeña agricultura, esta la hemos definido de manera sencilla como el presupuesto de la función agropecuaria menos los recursos por el presupuesto de los grandes proyectos de riego de la costa: Majes, Olmos, Chirapira, Chinecas, Chanimochi. Hicimos, digamos, en 2010 un ejercicio mucho más detallado de poder hacer un cálculo mejor del presupuesto para la pequeña agricultura, seleccionando los 500 distritos de mayor pobreza, pero esta manera de trabajar era muy laboriosa, requería demasiado esfuerzo y, digamos, el resultado no era tan diferente. Entonces, por eso optamos, porque este trabajo no solo lo hacemos desde aquí, desde, digamos, de la oficina en Lima de Protesta Ciudadana, sino en 5 regiones: Piura, Ancash, Cajamarca, Cusco y el 5º departamento. En estos años hemos producido informes semestrales sobre presupuesto para la pequeña agricultura en todos estos departamentos. Entonces, queríamos definir una metodología que fuera más o menos sencilla. A ver, ¿cuáles son todos esos primeros resultados? Mirando un periodo 2008, 2012, 2009, 2013, dependiendo. Cuando ponemos datos hasta el 2012 es porque tomamos el gasto ya ejecutado, y un par de láminas creo ponemos datos al 2013, tomando el presupuesto de apertura para ver la evolución de todo ese periodo. Entonces, en ese periodo, una de las principales conclusiones o resultados que hemos obtenido es que en el periodo ese, el peso relativo de la pequeña agricultura en el presupuesto nacional o se estanca o disminuye, siendo recién en el año 2013 cuando se recupera terreno, aumentando de 2.4 a 2.9%, principalmente con la creación del Fondo Mideo. Esto que estoy diciendo no se contradice con lo que ha dicho el congresista. Lo que el congresista ha señalado es, digamos, el crecimiento del presupuesto de la función agropecuaria, pero para tener una idea precisa de su importancia relativa tenemos que ponerlo en comparación al presupuesto total o en comparación con nosotros. Entonces, cuando uno mira el crecimiento relativo, luego vamos a ver en una lámina, se estanca o disminuye. Recién en 2013 da un salto. De ahí es que sacamos la conclusión de que en realidad la pequeña agricultura está lejos o ha estado lejos de ser una prioridad en el presupuesto público. Otro dato importante es que los gobiernos nacionales manejan entre el 54 y el 59 del presupuesto para la pequeña agricultura, es decir, ese es, si quieren, un efecto de la descentralización y del rol que los recursos del CANO juegan en ese proceso.
Y el otro resultado es que el presupuesto de los gobiernos nacionales y municipalidades y gobiernos nacionales está orientado principalmente a financiar inversiones. Es decir, el presupuesto para la pequeña agricultura que tienen municipalidades y gobiernos regionales, el 80% va para inversiones. Ese es un dato importante. Ahí tienen ustedes el gráfico que revela lo que estoy diciendo. Este es el presupuesto de apertura que aprueba el Congreso cada año, y esto que está en una línea roja es el peso del presupuesto de la agricultura en el presupuesto total. Entonces, el presupuesto ha ido creciendo más o menos, aquí se nos da el salto, pero en términos relativos, fíjese, disminuye de 2.8 en 2008 a 2.4 en 2012 y recién aquí recupera el nivel de 2009. Aquí quiero mostrarles y en este presupuesto hay que mirar la composición por niveles de gobierno. Es decir, es importante, sobre todo este último caso, fíjense, la característica por niveles de gobierno. Este gran salto del 2013 es un salto concentrado en el nivel nacional, es decir, esto es un riesgo principalmente que va a ser manejado desde el gobierno nacional. El incremento en los gobiernos nacionales ha sido menor. Luego, este es el otro dato que nos muestra, en este caso, la evolución del presupuesto modificado. Esa es otra información importante. Cuando uno mira el presupuesto, hoy en el Perú y el sector agrario de la pequeña agricultura como siempre tiene que mirar de un lado el presupuesto de apertura y otro el presupuesto modificado. ¿Por qué? Porque una característica del presupuesto es que el presupuesto que se aprueba con 100 termina al final del año en 150, en 180, a veces hasta en 200. O sea, casi se duplica, hay grandes modificaciones en el presupuesto. Esto es el presupuesto modificado, los montos son mayores ustedes pueden ver del presupuesto de apertura, y aquí mostramos el porcentaje de ejecución de ese presupuesto que se ha logrado cada año. Fíjense, en 2008 solo se ejecutó el 61% de ese presupuesto total. Esto es suma de gobiernos nacionales, regionales y locales, con saldos de casi 35% del presupuesto no ejecutado, y aquí se obtiene el índice más alto. Y aquí también quiero mostrarles otro cuadrito que es importante, es la composición de ese presupuesto modificado por nivel de gobierno. Entonces ustedes pueden ver la suma de gobiernos locales y regionales es mayoritaria, pues casi el 60% del presupuesto total está en los gobiernos nacionales, y eso después va a tener una implicancia cuando se discute, bueno, ¿qué mejora, qué habría que hacer este tema de la articulación intergubernamental a la que hacía referencia el congresista? Creo que es importante porque hoy en día la mayor cantidad de dinero para la pequeña agricultura está en manos de los gobiernos subnacionales, y si miramos inversiones, esto es todavía mucho más fuerte, más grande. Aquí está el presupuesto de inversiones. El anterior es el presupuesto total, es decir, incluye gasto corriente y gasto de capital para la pequeña agricultura. Esto es el presupuesto de inversiones para la pequeña agricultura. Y si miramos su composición por nivel de gobierno, fíjense, en este caso, gobiernos subnacionales son el 80% del total.
pues esta cifra todavía es más contundente en el sentido de que el dinero para inversiones para la pequeña agricultura que estamos sacando el presupuesto para las grandes irrigaciones está en los gobiernos regionales y locales y mayormente en las municipalidades. Un segundo grupo de resultados. ¿A dónde va este dinero de inversiones? El 75 o alrededor del 75% de las inversiones para la pequeña agricultura se destinan a proyectos de riego de distinto tipo. Necesitamos retener ese dato. Pero más de la mitad de ese total de inversiones está concentrado en seis regiones que son principalmente receptoras del canon. Como ven aquí, Cusco, que es el más alto, Ancash, Piura, Puno, Moquegua son receptoras de canon importantes, excepto Ayacucho, que tiene muy poco. Entonces, es otra característica. Gran parte de las inversiones, 3/4 partes, van para riego. Entonces, ¿qué se está haciendo ahí? Es una pregunta. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué tipo de proyectos? ¿Con qué calidad? Son preguntas importantes para las que lamentablemente no hay mucha respuesta, porque de eso no se hace seguimiento. Estos resultados, decimos, nos llevan a pensar que la dinámica de las inversiones públicas para la agricultura tiene poca relación con la política nacional del sector, lo que decía. Además, este fuerte peso que tienen las inversiones obedece, como ustedes pueden imaginar, a decisiones locales en un contexto en donde hay recursos crecientes por cargo. Entonces, aquí nuevamente la importancia del tema y de preguntarse estas decisiones sobre el financiamiento de proyectos en riego personalizado, pequeñas presas, bocatomas, canales, en fin, ¿qué hacen los gobiernos regionales y municipalidades? ¿Qué nivel de articulación, complementación tienen con la acción de las otras entidades del Estado, tipo agrorural, agroideas, ¿no? Entonces, yo también tengo la sensación de que, son esfuerzos con presupuestos interesantes, pero que están bastante dispersos. Aquí está el gráfico que muestra el presupuesto por división funcional de riego. Es 75%, porque acá 55% de aquí hay que sacarle una parte dentro del programa agrario. También hay bastante proyectos de irrigación, como lo anotamos aquí. Otro resultado interesante es que no vemos que haya una relación, fuerte entre la asignación del presupuesto público para la pequeña agricultura y la tasa de pobreza. Luego voy a mostrar. Los departamentos con mayor porcentaje de población rural, como son Huancavelica, Cajamarca, Purímac, Huánuco, tienen los presupuestos per cápita inferiores al promedio. El promedio es de 266 soles por habitante. Y estos departamentos que tienen más población rural están por debajo de ese promedio. En el otro extremo tenemos estos departamentos con alto ingreso minero, como es Moquegua, Tacna, Tumbes, y tienen poca población rural, y ahí los presupuestos per cápita son 10 o 12 o 15 veces más comparado con los otros departamentos. En solo 3 departamentos, Cusco, Ayacucho, Ancash, teniendo una población rural importante, tienen también presupuestos per cápita que son un poco más del doble del promedio. Entonces, cuando uno mira el presupuesto para la pequeña agricultura por departamentos, también no tiene que dejarse engañar por las cifras absolutas, porque como van a ver acá, Cusco, por ejemplo, tiene un presupuesto
presupuesto bien alto, ancla lo propio, pero cuando miramos estos... Lo vamos a poner en la web para que tengan esta información, que es interesante. Y aquí están los datos absolutos de la inversión ejecutada y la inversión por habitante en cada uno de los departamentos para ambos periodos. ¿Cómo resolver, cómo arreglar esa situación, cómo alinear de alguna manera presupuesto público, presupuesto per cápita con presencia de mayor población rural, donde se aloja la pobreza en nuestro país? Esa es una pregunta bien importante. Ya para ir terminando, me refiero a la información sobre servicios básicos. Entre 2009 y 2013 el presupuesto de inversiones en servicios básicos para zonas rurales aumentó en 121%, pasando de 1.700 en el 2009 a 3.000, casi 900 millones en el 2013, siendo el saldo más significativo en 2013. Digamos, nosotros sabemos que no todo ese dinero se ejecuta, estas inversiones, como he citado a web, estarían generando impactos positivos en el medio rural. Esta tendencia se vería fortalecida, digo, si el presupuesto del FONI, de este fondo para la inclusión económica, se ejecute en su totalidad, porque hay recursos importantes. Entonces, para todo lo que es servicios básicos hay importante presupuesto, y el tema es que esto se ejecute con datos, vean ustedes. Y termino mi presentación, digamos, con algunas reflexiones rápidas, más como preguntas para, digamos, tener un espacio de intercambio con ustedes y con Fernando, que nos acompaña en el panel, que es una persona de enorme experiencia en el sector agrario. Una primera cosa que uno tiene que preguntarse es ¿qué explica por qué es que el presupuesto para la agricultura no es prioritario? Se debe a su escaso peso electoral, el medio rural ya no es minoritario comparado con el ámbito urbano, es que no tiene capacidad de presión porque sus organizaciones, digamos, ya no tienen fuerza, la fuerza que tenían en los años 70, 80. Si se lo toma en cuenta es el lado de la pobreza, hay que hacer algo ahí porque hay pobres, pero no desde sus potencialidades. Entonces, en este sentido, yo me hago la pregunta si el fondo de riego, por ejemplo, es una señal de cambio, o, como he sugerido antes, es simplemente un reflejo político para hacer frente a una situación complicada. Y fíjense ustedes, la decisión está, desde mi punto de vista, cuestionable, incomprensible para mí, del Tribunal Constitucional de aprobar el pago de los fondos de la deuda agraria. Muestra eso, que digamos, cuando hay influencias en algunas instituciones que toman decisiones, cuando hay algo de poder, se sacan acuerdos como este, por lo que desliza Carlos Monge, un artículo que hace poco, como saben, es el presidente del Tribunal Constitucional que con su voto dirimente saca adelante esto. Este señor que ha sido trabajador del Banco de Crédito hace poco, en años anteriores, y el Banco de Crédito es uno de los principales acreedores, junto con otra entidad financiera, del 80% de los bonos agrarios. Es decir, pueden ver ustedes los conflictos de intereses y cómo se toman decisiones, porque eso va a costar al Estado si es que efectivamente se pagan 3.000 millones de dólares. Entonces, segundo punto, el presupuesto ha crecido con lado fiscal y vinculado, digamos, a los objetivos del canon que hemos señalado. Sin embargo, esto tiene el riesgo de ser vulnerable, es decir, se caen los precios de los vulnerables como está cayendo ahora y eso puede desinflarse rápidamente.
es una característica que hay que tener en cuenta, y junto a ello es para no llamar, digamos, ineficiencia, las dificultades que tiene el Estado para gestionar recursos de inversión en sus tres niveles de gobierno. Tiene que ver con capacidad de gestión, tiene que ver con institucionalidad. ¿Para qué? Para promover desarrollo rural y agrario, articulación intergubernamental. Lo que yo extraño, lo que no se ve en el sector agrario es rápido, uno lo puede ver mirando la página del Ministerio, que hayan, digamos, hay un plan, el plan ahí está, pero ¿qué instituciones, dónde está la gente que va a llevar adelante eso? Ahí no lo vemos, yo ahí comparto algo que decía el congresista, y es que lamentablemente en nuestro país hay excelentes experiencias de desarrollo rural probadas. César Mayor está, lo veo al fondo, que tiene mucha experiencia en haber gestionado proyectos de Sierra Sur, Sierra Norte, con excelentes resultados. Lo que llama la atención es que el Estado no es capaz o no logra masificar esas buenas experiencias que tiene. Las suyas, las que hace la cooperación internacional, las que hacen las suyas y pueden. Entonces ahí yo soy lo que pienso también que en realidad no hay que inventar mucho. En el Perú hay experiencias exitosas. El tema es cómo logramos hacer política pública y masificar esas políticas, esas estrategias, esos aprendizajes, no solo por el gobierno nacional, sino también por los gobiernos subnacionales donde están los mayores recursos. Ustedes vayan a cualquier municipalidad, en el Cusco, en Ancash, van a ver la locura por hacer obras y entregar obras de riego, pero sin estrategias claras, sin apuntar a donde van, sin tomar en cuenta los aprendizajes que tiene el país de años, digamos, en cómo se debe trabajar una inversión en el riego para que sea sostenible. Hace que en muchos casos termina la obra y esta queda abandonada porque el SNUC no acepta plata para hacer capacitación y desarrollo agrícola. Y finalmente, bueno, mejor dicho, en tercer lugar está este tema de la que me parece de alta relevancia hoy en día en el Perú, la relación entre pequeña agricultura, seguridad alimentaria, adaptación al cambio climático. Es decir, es un desafío que está planteado, pero con poca trascendencia en la asignación de recursos presupuestales. He podido revisar, por ejemplo, ya dije algo sobre la seguridad alimentaria, pero existe este plan GRAC. En el sector hay un plan para hacer frente al cambio climático y especialmente a la adaptación al cambio climático. Pero es lo muy interesante. Normalmente lo que flaquea es la fuerza institucional para implementar esto. En las regiones es interesante ver que se están trabajando recientemente estrategias regionales de cambio climático. El del Cusco, he visto, es muy bueno, pero ahí nuevamente falla la organización institucional, las capacidades técnicas para implementar este tipo de estrategias y también la voluntad política es escasa. Entonces, tenemos ante nosotros el desafío de poner en la agenda política el tema de la potencialidad, el tema de la agricultura, en biodiversidad, en proveedor de alimentación sana, productos orgánicos con alto valor y no solo desde la pobreza. Eso yo creo que lo que habría que debe cambiar. Se mira el sector rural porque ahí está la pobreza, eso es la constante ahora, y no se mira principalmente como depositaria, digamos, de potencialidades en el mundo actual, que sí puede llegar al mercado con productos, digamos, de
alto valor para nichos de mercado. Y finalmente, con eso sí, termino, un dato que hay que tomar en cuenta es que esto que señalé rápidamente antes, en el medio rural se están procesando cambios fuertes tendientes a aumentar la importancia de las actividades no agropecuarias en el ingreso y en el empleo. Eso significa migración de gente, los jóvenes están saliendo del campo recientemente, la presencia de las industrias extractivas, digamos, generan disputa por el acceso a los recursos naturales, pero también está generando que las propias comunidades estén haciendo minería. Estos precios, digamos, súper altos de los minerales generan incentivos que desde mi punto de vista son perversos, porque no son duraderos. El precio del oro no va a estar ahora bajo a 1.300, pero no va a estar toda la vida así. ¿Qué implicancias tienen esos cambios que se están dando en el medio rural, en las políticas, en las estrategias para hacer desarrollo agropecuario, para hacer función productiva, para hacer desarrollo humano en el medio rural? Muchas gracias.